Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros quieren empezar otra vez desde cero, cariño. Cuando te digo empezar desde cero, a lo mejor si pasó un problema con tu pareja, quieres perdonar, quieres cerrar el ciclo, quieren empezar desde cero. O muchos de vosotros quizás me dicen, Richard, estoy en un proyecto y es empezar otra vez lo que es en la parte laboral. O de repente vas a dejar lo que es un trabajo y vas a empezar un trabajo nuevo. Siento esto para muchos de ustedes, ¿vale? Pero lo que me gusta, Virgo, es que a pesar del riesgo, porque hay un riesgo, ¿no? Siempre cuando uno empieza algo desde cero, cariño, hay un riesgo. Noto que tú estás entusiasmado, entusiasmada. Noto que tú tienes fe. Noto que tú me dices, Richard, siento algo en mi energía que me dice adelante. Siento que es necesario que yo haga este cambio de 180 grados. Siento que tengo que empezar a darme oportunidades. Siento esto, cariño. Y esto es bueno, Virgo. Esto es bueno porque cuando vosotros piensan de una forma positiva, todo marcha bien, Virgo. Entonces, si tú sientes que tienes que hacer ese cambio, si tú sientes que tienes que empezar desde cero, adelante, corazón. Adelante, ¿vale? Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Virgo. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo para Virgo. Con el tarot vidente de luz. La carta de la justicia, toma de decisiones, Virgo. ¿Ves cómo lo he sentido yo con el cuenco tibetano? Es una semana, es un mes, o a partir que tú mires esta lectura, en la cual cosas que tú de repente has estado aplazando, cariño, tomes esa decisión ya, mi querido Virgo. Tienes que tomar esa decisión. Posiblemente puede ser que también esto está relacionado con la parte legal. Si tú estás lo que es en trámites legales, juicios, etcétera, etcétera, yo siento, cariño, que las energías están lo que es a tu favor, pero tú tienes que creer, Virgo. Porque ¿de qué sirve que yo te diga con las cartas, con la lectura, va a ir bien ese tema legal si tú tienes tus dudas, corazón? Tienes que creer en ti. O simplemente también es un mes, es una temporada a partir que tú mires esta lectura en la cual tienes que estar asesorándote con personas que conozcan de leyes, cariño. El otro mensaje, como tenemos lo que es la carta de la justicia, posiblemente, corazón, el karma también está haciendo su labor. No en tu contra, simplemente el karma está llegando para ese grupo de personas que a lo mejor en su momento hicieron algo lo que es en tu contra. Tú lo vas a sentir, cariño. Tus ojitos lo van a ver, mi querido Virgo, ¿vale? El karma está rondando tu vida, pero no para hacer algo lo que es en tu contra, simplemente para que todo se empiece a poner en orden. Vamos a ver, cariño, signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale lo que es un Libra, me sale un Leo, me sale Capricornio,
Cierras con un Tauro. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Iniciales. Vamos a ver, mi querido Virgo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La letra B, la letra K, la letra F, la letra R y la letra M o W, Virgo. Muy bien. Vamos a ver, Virgo, ¿por qué me sale la carta de la justicia? ¿Dónde se centra más? ¿En el karma, toma de decisiones, trámites legales o una persona se decide también? No todo tiene que estar relacionado para ti. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy esperando que esta persona tome esa decisión ya. Puede ser el caso para muchos de ustedes. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Por qué me sale como carta guía la carta de la justicia? Vamos a ver otra cartita. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Luego voy a ver esta carta. Esta situación, cariño, está relacionado con una persona que posiblemente te pedía tiempo. Tiempo en tu proyecto, tiempo en el amor, tiempo en la relación, etcétera, etcétera. Como que ha habido un despertar, cariño, porque si te das cuenta, aunque me dice la carta de la reina de copas que prácticamente tiene el control de las emociones contigo, Virgo, esta persona, hay un despertar. Hay un despertar. Vamos a ver qué más me dicen. Y cierras con la carta del 6 de copas. Es como si hubiera abierto el baúl de los recuerdos o simplemente un día despertó y se dio cuenta, corazón, que no tiene por qué terminar esta historia entre vosotros dos de esta manera tan negativa. Esta persona te está empezando a añorar, te está empezando a extrañar, Virgo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, yo qué sé, tú no te hablabas con un amigo, con tu hermano, con tu familia, con una persona en concreto. Esta persona se da cuenta que tiene que cambiar. Y el otro punto, Virgo, a lo mejor a ti te preocupa mucho cómo una persona está llevando su vida. Richard, me preocupa mucho mis hijos, están un poco descarrilados. Esta persona se da cuenta, Virgo, que tiene que tomar decisiones, que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque aquí yo veo, corazón, la energía de la familia, la energía de los hijos, la energía del pasado, mi querido Virgo. Aquí yo veo esto. Entonces ellos, corazón, te están extrañando, te están pensando, mi querido Virgo. Eso es lo que pasa, ¿vale? Y yo siento que esta toma de decisión es correcto. O sea, no es que a lo mejor me dice Richard, y si el karma llega para mí, la justicia llega para mí, yo qué sé, me va a ir mal las cosas. No. Siento que las energías en este caso está lo que es a tu favor y las energías como está lo que es a tu favor, Virgo, le va a hacer despertar a ellos, estas personas que te pedían tiempo o que a lo mejor de repente pues no sabían lo que querían, ¿vale? Supuestamente no sabían. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Escucha. Dice, purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuando más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Vale. Mi querido Virgo, como yo veo que muchas personas vuelven a tu vida, como yo veo que muchos de vosotros, cariño, va a ver lo que es una amistad o se resuelve tus problemas, es importante que te hagas una limpia. ¿Cómo así? Para que te liberes de toda esa carga negativa que tú de repente estabas arrastrando por esta situación. O haz una limpia también lo que es en tu casa. ¿Para qué, cariño? Para que empieces bien esta historia, esta comunicación, para que empieces bien tu vida, mi querido Virgo. Es muy sencillo, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, tú entras lo que es a mi canal y lo vas a ver. En tu casa puedes prender lo que es un incienso de palo santo, de ruda, de hierbabuena, corazón. Puedes echar sal lo que es al costado de las paredes, luego lo recoges de que ha pasado lo que es unos días, entonces eso es una limpia. Los días ideales para hacerte una limpia, tanto tú como también lo que es en tu casa, los días martes, los días viernes, cariño. Son los días ideales, mi querido Virgo.
yo siento que algo viene para ti, algo bueno viene para ti, pero es cierto, cariño, que has estado arrastrando energía negativa. Tienes que liberarte de esa energía, porque si no, esta energía puede afectar a tu nuevo comienzo, Virgo. Es esto. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, te enseño aquí, purificación de los chakras, corazón. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Esta carta. Te está pensando, hay una persona que te piensa, hay una persona que tiene intenciones de escribirte. Fíjate en esta carta. Si te das cuenta, este personaje está como meditando y está sentado encima de un gran libro, corazón, o un cuaderno. Este personaje siempre se levanta pensando en ti, siempre se siente como tentado, tentada, enviarte un mensaje de texto, un WhatsApp o una carta, un telegrama, lo que sea, cariño, ¿vale? Está tentado, tentada escribirte, pero se lo piensa. Se lo piensa, porque si te das cuenta, corazón, está rodeado de vapor. Hay muchas cosas que todavía le falta claridad. Vamos a continuar. La carta también del ermitaño, le gustaría que todo fuera diferente. Yo creo que este personaje quizás se detiene a ponerse en contacto contigo, a decirte algo, quizás de repente porque todavía hay tensión entre ustedes, por algo que pasó. Y está esperando que las cosas sean diferentes o que las aguas se calmen, Virgo. Está esperando esto, porque tenemos la carta del ermitaño, corazón. No quiere repetir otra vez el mismo problema. No quiere pasar otra vez por el mismo estrés. Quiere hacer las cosas diferentes. La carta también del 10 de espadas, corazón. Este personaje, te darás cuenta que posiblemente para muchos de vosotros se va a poner en contacto contigo porque algo está pasando en su vida. Algo impactado, algo ha sucedido en su vida, cariño. A lo mejor si tú me dices, Richard, ¿tiene pareja? ¿Será que se ha divorciado? Puede ser. Richard, ¿será que está mal de salud? Puede ser. Pero algo ha pasado en su vida, Virgo. Por eso que quiere hablar contigo, por eso que quiere comunicarse contigo y quizás por eso, desde un principio me salió la carta del karma, Virgo. ¿Vale? Nadie está libre del karma, Virgo. Todos, tarde o temprano, vamos a pagar karma. Y siento que ellos posiblemente están pagando karma, por eso que te van a buscar. Voy a tomar mi agüita que hace frío. Es que no he prendido el radiador, ¿vale? La otra semana tengo que prenderlo ya porque, cariño, siento frío en el pecho, en la espalda y todo, Dios mío, a pesar que estoy con este saco. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Dice, luna de miel, escucha, aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. Yo siento, Virgo, que alguien te busca y posiblemente te va a decir, vámonos de vacaciones, hay que desconectar, yo te invito, etcétera, etcétera. Te recomiendo que lo hagas, Virgo. Tienes que desconectar, ¿vale? Mucho estrés. Recuerda que te he dicho que estás arrastrando mucho estrés y esto no es bueno para ti, Virgo. Tienes que desconectar. Cuando tú desconectes, Virgo, vas a ver la vida con otras luces, con otros colores, Virgo. Te vas a sentir bien. Pero si estás dando vuelta en tu casa, en tu trabajo, con el mismo problema, al final vas a terminar quemado y quemada, mi querido Virgo. Aprecia tu pareja, tu enamorado o una persona que viene o un familiar, ¿por qué no? Te va a hacer una propuesta para desconectar o simplemente para que vosotros se vayan de vacaciones. Vale. Tú has escuchado, Virgo, la canción de Rudy La Scala, ¿vale? Que es El cariño es como una flor. Te lo voy a cantar, ¿vale? Pero un poquito de agua. Porque luego me dicen, Richard, yo solamente entro a tu canal para escuchar cuando cantas. No me interesan tus predicciones. Así me ha dicho una seguidora. Muy bien. Es así, corazón. Para ti que me has dicho que solamente me quieres escuchar cantar. Para ti, cariño. Ya conoces mi PayPal. Yo qué sé, 100 euritos me vendría bien. Muy bien. La música es así. Yo daría lo que nunca di
por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Tum, tum. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así, porque no eres mía. Tum, tum. Esperaré pacientemente a escondidas. Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, tururum, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien quien espera poderla llevar. ¡Ay, por Dios, búscalo! Yo creo que le he cantado bien, ¿no? Yo creo. Richard, no. Cantas horroroso. Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad. Si algún día llegara, esperaré pacientemente a escondidas. Ya está, las características. Luego me criticas, ¿vale? Muy bien, Richard, hasta la baba se te caes. Yo creo que sí. Muy bien, vamos a ver. Las características, mi querido Virgo. Vamos a ver, siento un Libra muy fuerte, no sé por qué. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente hay una persona que se ha marchado de tu vida, corazón. Veo que esta persona tomó lo básico, quizás hasta con la misma ropa se fue. Elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, otro Virgo, altos o altas, trigueños o trigueñas, o están muy bronceados. Siento que esta persona también, cariño, a pesar que me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario, corazón, también. Vamos a ver. La carta del ermitaño, elemento tierra. Existe una persona que está en la distancia, que te piensa, te extraña. Hay una diferencia de hora entre vosotros dos. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, natural o pintado. No puedo ver la edad exactamente, pero yo pienso que es mayor de 30 años. Pero si tú me dices, Richard, tiene 19, pues ya está. O tiene 21, pues ya está. La carta del 3 de espadas, cariño. Posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, me he enterado algo de esa persona que está en la distancia. Te sientes un poco defraudado o defraudada por esta situación. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, corazón. Hay algo que te has enterado, Virgo. Muchos de vosotros también, mi querido Virgo, posiblemente tienes miedo perder algo que te ha costado obtener. Puede ser casa, puede ser propiedades, puede ser tu sueldo, etcétera, etcétera. Y la carta del 5 de bastos. La batalla no está perdida, me dicen. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es en el trabajo, en los proyectos o trámites legales, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esa lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Un besote, corazón. No pierda la fe, cariño. Empieza desde cero, que todo va a ir bien, ¿vale? Dios está contigo. Hasta la vista y sé feliz.